Sean bienvenidos a este primer foro local de finanzas públicas que organiza el Comité Local de la Universidad de Guadalajara de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, la ANE. La mesa de presidium está compuesta por el doctor Enrique Cuevas, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. El doctor Hugo Michel Uribe, subsecretario de Finanzas del Estado de Jalisco. El maestro Joel García Galván, coordinador de la carrera de Gestión y Economía Ambiental. Los ciudadanos Héctor Luna Enríquez, representantes del Comité Local de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara, respectivamente, y el presidente de la Licenciatura en Economía, Cristian Cervantes. El doctor Hugo Alberto Michel Uribe posee una doble licenciatura la primera en Economía y en otra en Derecho, ambas realizadas en la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona, España. Ha sido Contralor en la Tesorería General de Gobierno del Estado. Ha desempeñado cargos en materia de finanzas en el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC. Fue tesorero de Guadalajara, director del órgano técnico de Hacienda Pública del Congreso, director de finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, y desde el 2015 es subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Además, es profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en la asignatura especializante en Planeación y Evaluación de Proyectos en el Sector Público. El doctor Enrique Cuevas Rodríguez, también economista egresado de la Universidad de Guadalajara, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas especializadas en análisis económico. Ha sido ponente en eventos académicos nacionales e internacionales en temas de economía, matemática y econometría, economía mexicana, comercio internacional, mercados de trabajo y desarrollo regional. Ha dirigido diversas tesis de maestría y licenciatura en esas mismas temáticas. Fue editor fundador de la revista EconoQuantum, publicada conjuntamente con la maestría en Economía y el Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. Actualmente es profesor investigador titular en el Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA, en donde imparte materias de estadística y econometría en los niveles de licenciatura y posgrado. Se establecerá un tiempo de 20 minutos para que cada ponente y al final se iniciará con una ronda de preguntas y respuestas para dar cabida a dudas por parte de los asistentes. Dejamos el micrófono al maestro Joel García, que será el mediador de este evento. Muy buenas tardes y les agradecemos su presencia. Yo en realidad me siento afortunado de estar con dos personajes, el doctor Hugo Michel, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, y aparte también tenemos amistades en común. Ahorita le venía comentando del buen maestro Luis García, del doctor Javier Orozco, de Ramón Castañeda, quienes estuvieron en el INDETEC en aquellos tiempos. Y bueno, también el doctor Enrique Cuevas, con quien tuve pues también la fortuna de ser o estar en el mismo doctorado estudiando en aquellas tierras inhóspitas de Puerto Vallarta, donde hace un montón de calor y nada más nos dedicábamos a estudiar, pues, ¿no? Y bueno, la dinámica ya lo comentó el joven que nos presentó. Agradezco a la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, a Héctor, a mismo Cristian, quien es el presidente de la Sociedad de Alumnos, y hago mención porque en la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía pues tiene lógicamente una larga trayectoria de posicionamiento en la Universidad de Guadalajara, y donde en algún momento dado pues también tuve la fortuna de estar representando la Escuela de Economía, así como también en algún momento dado en una de las carteras viene siendo un comité ejecutivo, ¿no?, a nivel nacional, por el año del 2000. Bien, para dar comienzo, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Hugo Michel, quien nos hará su respectiva ponencia hasta por 20 minutos,
mejor. Tenemos que cambiar de lugar. ¿Cómo es? ¿Sí? Es que no sé, porque ustedes no lo van a poder ver. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Un placer siempre volver a esta que, pasando los años, sigue siendo mi casa. Es un gusto siempre volver con los estudiantes de economía. Y más ahora que he hecho doble vuelta, ¿no? La primera para impartir el primer curso del siglo XXI que he dado en esta casa de CUSEA, y ahora para esta plática. Les agradezco sinceramente la invitación, particularmente a Francisco, que se tomó la molestia de perseguirme y convencerme de venir, pero un placer, ¿no? Siempre la vida del burócrata es muy triste porque todos disponen de tu tiempo, pero esta tarde pude disponer del mío y es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Lo que voy a hacer en esta presentación, que espero se ajuste a los 20 minutos, es hablar un poco de la situación de la deuda pública de los estados y muchísimo menos del panorama electoral, para que me considero comprometido e incompetente a la vez, ¿no? Entonces voy a hablar mucho menos de eso, pero sí un poco de cuáles son las circunstancias particulares del endeudamiento de las entidades federativas en México, las locuras y las cosas que se dicen de la deuda estatal, y finalmente el verdadero problema, ¿no? Entonces, para los que les gusten las series de intrigas, en esta intervención la hay. Primero voy a hablar de la historia convencional y luego de la intriga verdadera, que como en las series es la que nos debe preocupar y no la de las apariencias, ¿no? Un poco para los que se quieran quedar, la idea es que en la parte final podamos hablar de los verdaderos problemas o de los problemas más grandes y no tanto de los problemas más pequeños como al principio, ¿no? Que es un poco la idea. Aquí está pues la presentación, arrancando con el juramento de la bandera, como debe de ser, o de la toma de protesta, ¿verdad?, del presidente Peña. Aquel lejano 1 de diciembre del 2012, el presidente dijo hablaba de una serie de decisiones que tomaría de manera emergente, inmediata, en aquel momento. Y la número 11, la 11ª, decía: la deuda de algunos, y hay que subrayar algunos, estados y municipios, ha llegado a niveles inaceptables, lo que pone en riesgo a las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones. Ahora ahí hay una falta de vínculo, ¿verdad? Si el problema es de algunas, ¿por qué va a poner en riesgo a todas las finanzas públicas de esta y de las futuras generaciones, ¿verdad? Desde la época de los economistas clásicos, el tema de la deuda aludirá siempre al futuro, a las generaciones futuras, ¿no? Eso es algo inevitable. Con el objeto de encontrar una solución inmediata para revertir esta tendencia, en los siguientes días enviaré al Honorable Congreso de la Unión, para esto transcurrieron como 3 años, eso es, ¿cómo dice? Siguientes días, un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, que para variar tampoco se llamó así, sino Ley de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios. Esta ley pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales. Eso es el discurso de toma de protesta. Entonces, como ven, hay una alerta roja sobre los niveles de deuda pública de algunos estados y municipios y la necesidad de corregirlo, de cerrarlo con una norma nacional que cierre el tema del sobreendeudamiento de los estados, ¿no? Yo creo que así, y en menor medida de los municipios. Así deberíamos entenderlo, me parece. No sé si valiera la pena un poco hablar, quizá remontándose más atrás, uno diría algunas de las crisis macroeconómicas de los países han tenido un fuerte componente de deuda estatal y municipal, ¿verdad? En los Estados Unidos, los casos de municipios de gobiernos locales, condados, ciudades en quiebra, son más o menos conocidos. El Nueva York de los 70s y 80s, el Detroit de hace 5 minutos, y muchos más, pero de menor tamaño. Y por supuesto, en la órbita nuestra, los quebrantos financieros de las provincias argentinas en los 80s y de los estados brasileños también en los 80s y 90s, ¿no? Entonces,
habría algún historial sobre problemas de endeudamiento local. ¿Carece de veracidad el argumento? Pues no, ¿verdad? El puro dato estadístico de la deuda medida como proporción del Producto Interno Bruto, podríamos decir, ¿qué veo? ¿Las curvas o la escala? Si veo las barras, la curva, voy a decir, oye, pues sí, esta cosa ha crecido como de 1,5 a 3, lo cual representa una proporción del doble, ¿verdad? Dirías, en un periodo, tomen el punto más bajo, que es como el 2008, me van a decir, oiga, precisamente el año en que estalla una enorme crisis económica en el mundo capitalista, en los Estados Unidos. En México, el 2009, ¿se acuerdan? Es un año con reducción en el Producto Interno Bruto real, de manera que tenemos una fuerte explicación en primer término en una circunstancia de crisis y ciertamente una tendencia de crecimiento a duplicar el valor de la deuda de los estados como proporción del Producto Interno Bruto nacional. Alguien puede decir, hombre, pero al final el nivel de la escala en la izquierda no pasa del 3%, ¿verdad? Esa es otra manera de leer el gráfico, una variable que crece mucho, pero también en una magnitud de 3%, ¿verdad? Uno piensa en algunos gobiernos nacionales en los países desarrollados, no sé si Italia, ¿se acuerdan? Debe el doble del Producto Interno Bruto, Japón el PIB y la mitad del PIB, Estados Unidos el PIB y otro poquito, y no me acuerdo Alemania y Francia que deben andar por ahí, y Grecia de deber varias veces el Producto Interno Bruto del país en deuda pública, por supuesto. Entonces, un poco un referente allá a lo lejos, ¿no? Al cierre del 15, y perdón porque traigo los datos del 15, que la declaración del presidente fue del 12, las medidas se empezaron a tomar a partir del 2015 y 16. El primer referente es cuánto deben en promedio, y ahí van a ver que el promedio de todos es 16,000, ¿verdad? Y uno puede decir, mira, qué curioso, ¿verdad? Porque la distribución de la variable está como bastante concentrada, ¿verdad? Uno dice, sí, aunque el promedio sea 16, vean cómo la mitad, digamos, de Puebla para abajo, ¿verdad? La mitad tiene unos niveles bajísimos del endeudamiento total que no pintarían. Jalisco está algo arriba de los 16 y está arriba como hacia 20 y algo, no sé, 24 o algo así, porque incluye un fuerte endeudamiento municipal, ¿verdad? Lo primero que habría que notar en Jalisco es que es el estado del país donde los municipios deben más, ¿verdad? Solo Guadalajara, Zapopan y otros suman una deuda superior a 7,000 millones, lo cual rivalizaría con varios de los estados de esa tabla. Pero lo que quiero llamar la atención es el extremo izquierdo de la distribución, donde están los campeones del endeudamiento, ¿verdad? Los que deben más, y vean cómo hasta Coahuila, ¿verdad? Podrías decir, ahí hay una secuencia, luego hay un saltote relativamente grande a Jalisco, y podríamos ubicar entonces a la Ciudad de México, cuya dinámica financiera, como ustedes saben, es muy distinta a las entidades federativas, tiene garantías del gobierno federal sobre su deuda, tiene también la doble condición de Estado y municipio para efectos fiscales, y tiene la sede de los poderes federales, que de suyo ya significa una serie de cosas distintas. Luego están nuestros conocidos en el tema, Nuevo León de, ¿cómo se llamaba ese gobernador que se fue apenas? ¿Cómo? Rodrigo, ¿verdad? El Nuevo León de Rodrigo, luego viene el Veracruz de Duarte I, luego está Chihuahua de Duarte II, el Estado de México, que no digo nada, y Coahuila, que también tiene una dinastía Moreira I, Moreira II, ¿verdad? Entonces dirías, más o menos es lo mismo que traemos en el radar. La tabla no dice nada nuevo, con la excepción del Estado de México, que es una entidad federativa muy grande, la más poblada del país, no sé si la número 1 o 2 en el Producto Interno Bruto, y con una dinámica del sector público muy acelerada, digamos. Yo quitaría a ese y a la Ciudad de México por las razones que dije, y me quedaría con los viejos conocidos Rodrigo, Duarte I, Duarte II y la dinastía coahuilense, ¿no? No hay nada nuevo, o sea, hace sentido el planteamiento del presidente de la República. Algunos estados están endeudados. Otros indicadores para confirmarlo: el crecimiento de la
de la deuda como proporción de las participaciones. Ya saben que el nivel estaba como arriba del 40 y ahora está en el 84, más o menos en línea con la idea de que se duplicó. Quiere decir que te endeudas al mismo ritmo en que crecen tus ingresos, no hay una consideración, o sea, más rápido quiero decir, no hay una consideración distinta, es una situación donde te endeudas más en el tiempo y te endeudas más en proporción a lo que recibes. Como ustedes saben, las participaciones federales son el concepto más grande de ingreso estatal y sobre todo municipal, y entonces pues, es realmente una comparación entre lo que debes contra tu principal flujo de ingresos de libre disposición en el año. Enseguida está algunas cosas más sobre el per cápita. Ahí hay que considerar que en la historia de México los estados del norte han sido tradicionalmente menos habitados, ¿verdad? Eso es desde luego explicable por razones históricas y de clima y todo lo que ustedes quieran, y entonces no es sorprendente que nuestros viejos conocidos se vayan a los primeros lugares, Veracruz se vaya un poco abajo, considerando que es una entidad federativa muy poblada, pero no nos cambia el panorama en general. La gran novedad sería Quintana Roo, ¿verdad? Y ahí aparece nuestro conocido Borges, ¿no? Realmente, no, ahí están, ahora sí ya están todos los que son. El tema de Quintana Roo es de ver ese nivel de deuda por habitante superior a 14,000 pesos, ¿no? De manera que el promedio nacional es 4,000. Ahí a Jalisco le va un poco mejor, ¿verdad? Ya no estamos tan cerquita de las primeras posiciones, bajamos hacia la media tabla porque somos un estado, como bien saben, de cerca de 8 millones de habitantes, ¿no? De modo que ahí está la comparación. ¿Cuáles más son relevantes? Esa fue la per cápita, a ver cuáles más hay. Todo esto lo calculó ese Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con los datos de Hacienda. A ver, ¿hay alguna más? La proporción contra el Producto Interno Bruto, y otra vez cambia el ordenamiento poniendo a Chihuahua primero, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, que al dividirlo entre el PIB local, pues la deuda se hace enorme, naturalmente, y Nayarit del mismo caso, y luego están nuestros viejos conocidos Nuevo León, Veracruz y Jalisco otra vez hacia la media alta. Entonces hay realmente un problema de endeudamiento, indudablemente medido aquí, históricamente, un crecimiento de la deuda con el parámetro que quieran, nos muestra un aumento entre 2008 y 2015 en el endeudamiento estatal y muy seguramente en el municipal, de manera clara. No hay manera de evitar y darle la razón, y a lo mejor también conceder que el tema es de algunos y no de todos los estados del país, ahora alineados con nuestros viejos conocidos que decía yo antes, ¿no? ¿Cuáles son las variables financieras de contexto de esto? Ahí ni se ve, ¿verdad? No sé ni qué año es, pero es la TIE, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la TIE inicia un proceso, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el referente para las tasas de interés en México, arranca un proceso muy rápido de reducción? Déjenme ver si estando más cerca se ve. El pico de ahí de arriba, que es de locos, arriba de 40%, es del año 98, pero para nuestros efectos habría que notar más bien esta caída de aquí, que luego se estabiliza. Lo que pasa es que como la escala es muy grande, no se ve tan grande esa reducción, pero es en términos del tiempo una caída, se acordarán de la TIE como de niveles de 8% a los mínimos históricos de 3%, ¿verdad? La escala no ayuda porque el periodo de tiempo es muy largo, pero indudablemente que uno podría decir que una de las razones del endeudamiento estatal municipal es, por supuesto, la caída de las tasas de interés, ¿verdad? Si endeudarte resulta más barato, hay fuertes incentivos para que el gobierno aumente su deuda. Nunca habíamos tenido, desde que hay registro histórico, TIEs de ese nivel. La TIE llegó a estar, no sé si en 3,5, 3,30, el nivel más bajo, allá hace como un par de años, y yo creo que es una de las explicaciones de por qué acudieron los estados a la deuda. La otra es la de los ingresos, ¿verdad? Si tenemos una fuerte caída en los precios del petróleo, como muestra la otra lámina, esta de aquí, que más o menos es el mismo periodo de referencia, a partir del 2008, vean los picos arriba de $100 y las caídas abruptas
que llevaron el precio hacia niveles apenas arriba de 40. Siendo el ingreso petrolero tan importante para el gobierno federal y dependiendo tanto los estados de las participaciones federales, es un modelo econométrico que yo no he corrido, ¿verdad? Diría, hay que encontrar la correlación entre aumento de la deuda, reducción de la tasa interbancaria y reducción del precio del petróleo y de las participaciones, ¿no? Conclusiones, muy probablemente la conclusión sea, los estados aumentaron en general su deuda, algunos descomunalmente y la mayoría no, atendiendo a un contexto donde endeudarse era barato, donde los bancos querían colocar el dinero a tasas de interés relativamente bajas, pero seguras por la garantía de las participaciones, y donde los ingresos del gobierno federal y los estados se estaban contrayendo. Esa sería mi hipótesis de trabajo. ¿Hay una situación crítica en algunos estados? Ciertamente que sí. La evidencia política, y eso ya tiene que ver con el panorama electoral, pues ya muestra que efectivamente hay algunos estados evidentemente sobreendeudados y el énfasis mediático coincide con los números de manera muy gruesa, ¿no? ¿Qué hacer para resolverlo? Hay el compromiso del presidente de mandar una iniciativa de ley que acabó convertida primero en una reforma constitucional que no puse aquí, pero que recordarán se aprobó hacia el 2015, y una ley que se llama de disciplina financiera de los estados y los municipios, que se aprobó en 2016 y cuya implementación todavía está en operación. Todavía hay algunas cosas que le faltan para cerrar el círculo, pero que básicamente trata de establecer la manera en la que los estados se endeuden, de poner límites al endeudamiento, de establecer reglas básicas en la materia de la deuda pública estatal y municipal. No quiero hacer un resumen de la ley completa, solo corté y pegué algunos de los artículos de la propia ley en los temas de nuestro interés en este momento y comentarlos aquí de manera muy sucinta en la idea de que vean ustedes cuáles son los controles que tiene el endeudamiento público, ¿sí? Estatal y municipal. Ustedes pertenecen a una generación que nació cuando el Fondo Monetario Internacional y México suscribieron acuerdos para limitar el endeudamiento público del gobierno federal y para imponer programas de ajuste en América Latina. Seguramente no tienen el know-how, ¿verdad? Pero hay algunos que veo aquí, viejos amigos, ¿verdad?, que sí se van a acordar y les va a sonar a Fondo Monetario de los 80s, y no es que les suene, es que eso es, ¿no? Al final son las mismas medidas, los mismos referentes, las mismas mediciones de ajuste aplicadas al contexto subnacional de México en este momento, ¿no? Grosso modo, pues, veámoslo rápido, está aquí que la autorización de la deuda pues debe ser lo más transparente posible. ¿Cuánto tienes autorizado para endeudarte? ¿A qué plazo máximo? ¿En qué vas a gastar el dinero? ¿Qué garantía de pago vas a otorgar? ¿Verdad? Que ya sabemos, la garantía prácticamente única o casi única son las participaciones en ingresos federales. Y finalmente, ¿cuánto tiempo tienes para la vigencia de la autorización? Es decir, no más de un año. De manera que si el Congreso autoriza una deuda y el Estado no la contrata, caducó la autorización. Tiene que volver a pedirlo en el siguiente ejercicio. Para evitar esas circunstancias que luego ocurren de que hay endeudamientos guardados, ¿verdad? Y aparece, creo que es el caso de algunos de los estados, diciendo, es que este monto de endeudamiento me lo autorizaron hace 10 años y nunca lo ejercí, ahora voy por él, ¿verdad? O me quedó un remanente, cosas de ese tipo. Para cerrar esa puerta, le ponemos una vigencia a la autorización. Es muy interesante lo que dice el corto artículo 25, porque dice contratar el financiamiento y obligación bajo las mejores condiciones de mercado. Es decir, que los bancos te presten en las mejores condiciones, que hagas un proceso competitivo, ahí lo dice la fracción primera del 26, para que estés seguro que lo que estés contratando sea de mercado y no estés pagando sobre tasas muy elevadas, ¿no? La idea es un
ordenamiento competitivo, un proceso competitivo, vea cuántos, 5 diferentes bancos, tócale la puerta a 5 bancos y que por lo menos 2 te hagan una oferta irrevocable, una solicitud de financiamiento que precise todo lo que ya dijimos, monto, plazo, los temas de perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de la entrega de recursos, contratar la oferta que presente mejores condiciones, etcétera, ¿no? El tiempo me está comiendo y no quiero ser descortés con el doctor Enrique, ¿no? Por eso voy a ir un poco rápido de esta parte. Cuando ya tengas deuda y quieras reestructurar, es decir, cuando trates de encontrar un alivio en mejores condiciones crediticias, las reglas son que haya una mejora en la tasa de interés, incluyendo costos asociados, que no debas más, ¿verdad? No se vale que debas 100, vayas a reestructurar y la deuda crezca a 120, ¿verdad? Dirías, vaya reestructura. Eso en la práctica es una contratación adicional de deuda. Y por supuesto, la madre de todas las batallas sería que al reestructurar no amplíes el plazo de vencimiento original, ¿verdad? Porque como ustedes que han estudiado los temas financieros saben, una manera muy simple de lograr un alivio es simplemente aumentar el plazo de vencimiento de la deuda. Eso es el tema de cómo contratar y cómo reestructurar. Ahora, la tarea de la policía hacendaria o fiscal, refiere a establecer un sistema de alertas, es decir, un semáforo para ubicar a las entidades federativas en colores con riesgos altos, medianos o bajos, en torno a 3 variables que no presentan, creo yo, mucha dificultad para captarlas. La primera la llamamos sostenibilidad, quizás sustentabilidad de la deuda de un ente público, ¿verdad? Que refiere a la comparación entre el saldo de la deuda y los ingresos del gobierno, ¿sí? La primera es simplemente la comparación clásica entre cuánto debo y cuál es mi flujo de ingresos. La segunda es un indicador de capacidad de pago, donde comparo mis amortizaciones, intereses, anualidades, costos financieros, etcétera, todo lo que conforma el servicio y también si tengo las famosas APPs, comparado contra mi flujo de ingresos, ¿verdad? Contra mi presupuesto anual. ¿Qué tanto del presupuesto anual debo referir a esa capacidad, a ese pago de intereses para encontrar una medida del apalancamiento, ¿no? Entonces, la primera es dividir la deuda total, el saldo, y la segunda es dividir nada más el servicio anual de la deuda. Y la tercera es ya un tema más interesante porque habla del corto plazo. Como ven, muchos de los temas de los estados no necesariamente tienen que ver con la deuda documentada a largo plazo, sino con los pasivos de corto plazo, préstamos a menos de un año, facturas por pagar, contratos que están ahí, obras públicas no liquidadas, etc. Todos esos conceptos se medirían en el tercer indicador de medición. Entonces, en conclusión, el sistema de alertas sobre la sustentabilidad de la deuda, el primero va a medir el saldo total, el segundo va a medir el tema de cuánto pagamos por la deuda en un año y el tercero, cuánto debemos en lo no documentado de largo plazo, sino lo establecido como obligaciones de más corto plazo. Ese sería el número 3. Las acciones, aquí no lo dice, pero el semáforo va a ser rojo, amarillo y verde. Para los estados en verde se va a establecer una capacidad de endeudamiento de hasta el 15% de sus ingresos anuales. Para los estados en amarillo, 5%. Y para los estados que estén en rojo, la idea es cerrar la puerta, ¿verdad? Limitar el nivel de endeudamiento a casos excepcionales, que son los que están ahí, y aquí sí suenan bien al estilo de los 80s, hablar de firmar un convenio entre Hacienda y el gobierno de la entidad federativa para que establezca obligaciones de responsabilidad hacendaria. No cerrar la puerta, porque también sería muy arbitrario cerrar la puerta de los estados más endeudados, porque pueden tener contingencias. Uno dice, bueno, en un país y en un contexto de cambio climático tan grande, es obvio que hay que tener un resquicio
porque si hay un huracán o algún otro cataclismo que destruya la infraestructura pública, el gobierno va a tener que invertir. Entonces, en ningún caso deseamos que los semáforos rojos no puedan endeudarse, pero claramente el semáforo rojo va a tener que presentar un programa financiero muy restrictivo, donde se obliga a reducir el gasto, aumentar sus ingresos y poder entonces acceder excepcionalmente al crédito. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Pues no está completo aún, ¿verdad? Estábamos esperando que en abril estuviera completo el sistema de alertas. Yo pensé que hoy vendría a presentarles el semáforo y a decirles que Jalisco estaba en el verde, ¿verdad? Pero no pasó, se aplazaron los tiempos y va a estar hasta el 30 de junio, ¿no? Entonces ahí apúntenlo en su agenda, echarle un vistazo el 30 de junio a los semáforos para que vean qué entidades quedaron en cada color, en el entendido que decía yo, el color rojo va a tener muy limitado el endeudamiento, el amarillo va a tener acceso a una pequeña parte y el otro un poco más. Creo que debe de funcionar, hay razones para pensar que el sistema de endeudamiento va a funcionar, que la deuda pública ya no va a crecer tanto y adicionalmente si la TIE está aumentando, al revés de los años anteriores, hay fuertes incentivos para no endeudarse más. Con niveles de la tasa de referencia de 6,5, TIEs de 6,8, entonces realmente la deuda está hoy muchísimo más cara que hace 2 o 3 años y por lo tanto incentivos para nueva deuda hay muy pocos. Quería en la parte final pues decir, bueno, estas son las barbas del vecino ya remojadas, ¿verdad? Como dice el dicho, las barbas de los estados remojadas en materia de deuda, pero las del gobierno federal están de bastante cuidado, ¿no? Solo voy a presentar algunos de los datos que seguramente ustedes conocen. Primero, hay 3 contabilidades, la deuda estricta del gobierno federal como tal, la del sector público, que incluye a los paraestatales, y ahí hay 2 monstruos súper endeudados que se llaman Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Y tercero, el saldo realmente completo de la deuda, que se llama requerimientos financieros del sector público y que incluye, aparte de todo lo anterior, el sector del IPAP, ¿se acuerdan? El FOBAPROA, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, los programas de apoyo a deudores de la banca, el programa de carreteras que le devolvieron al gobierno, los pidiregas de la CFE y también el tema de algunos fondos de fomento del gobierno federal. Entonces, la medición de la deuda es en 3 niveles, en 3 ámbitos. Rápidamente, nomás tomar aquí algunos de los datos para que los vean. Adelante. El total a diciembre de 2016, nomás a título de ejemplo, es 48.4 del Producto Interno Bruto. O sea, 16 veces más que la deuda pública de los estados y municipios. 48% en un crecimiento muy grande. Aquí solo de un año a otro los requerimientos financieros pasaron de 45 a 48%. Y otra de las novedades que vamos a ver en la siguiente lámina es el crecimiento, vean la de la izquierda, es la deuda neta del gobierno, vean cómo va creciendo la deuda neta del gobierno federal, o sea, del más chiquito, de la primera medición, de las 3, y la de la derecha me la puse porque vean cómo la barrita blanca de abajo es la deuda externa y cómo ha venido creciendo en los últimos años. Esa es una de las novedades de estos últimos años, donde el componente de deuda externa, no lo ven ustedes, pero yo espero sí verlo aquí, pasó, por ejemplo, de 18 puntos del PIB a 25, ¿verdad? Lo cual es un aumento como de la tercera parte, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces dirías, hay un crecimiento importante de la deuda externa y hay un crecimiento global del endeudamiento público mucho más importante que el tema de los estados. Y ya termino con las malas noticias para los... Ahí está el agregado de todos para que vean cómo crece la pura deuda del gobierno federal en el periodo, cómo aquí no hay una tendencia de aplanamiento. ¿Se acuerdan cómo en los estados el 2015 y 16 casi son iguales? Aquí no ha ocurrido eso. Y luego en las siguientes láminas está el tema de las noticias para los que quieren ser el próximo presidente de México, ¿verdad? Aquí viene
la reestructuración de la deuda donde nos puso. Vean el perfil de amortizaciones de la deuda de solo el gobierno federal en los próximos años. Típicamente el gobierno saliente paga 1.300 millones de dólares en el 17 y 1.500 en el 18. Pero vean las cifras de 19, casi 6.000 millones, más de 4.000 en el 2020, más de 5.000 en el 21 y otra vez más de 5.500 en el 2022. Sumen eso y da más de 20.000 millones de pesos de vencimiento para el próximo presidente de la República en los 4 años, ¿no? Esa es una noticia fuerte. Y si vemos todo el sector público, incluyendo la CFE y Pemex, el panorama empeora muchísimo. Vean la siguiente lámina. Vean cómo de niveles de 8.000 y 7.000 millones en 17 y 18, brinca a casi 12.000 en el 19, más de 13.000 en el 20, más de 12.000 en el 21 y casi 13.000 en el 22. Entonces, la noticia es: el esquema de vencimiento de la deuda tiene la soga o la corbata, si quieren ser elegantes, apretada para el próximo gobierno, con fuertes vencimientos en los próximos años. Ahora sí termino, nada más con las opiniones que ustedes conocen. Las calificadoras han evaluado esto. Moody's ha dicho: el desempeño fiscal peor de lo esperado, es negativo para México y pesa sobre su solvencia en medio de la debilidad económica y del aumento de tensiones con los Estados Unidos a partir del tema Donald Trump. Y Standard & Poor's ha dicho: la revisión de la perspectiva de las calificaciones en escala global, refleja una posibilidad de al menos 1/3 de bajar la calificación en los próximos años. Realmente el tema preocupante ahora, si lo queremos ver de otra manera, diríamos: una vez abordado el tema de los estados, establecida la disciplina financiera de los mismos, el tema que seguiría es un poco atacar la deuda pública federal. Ya no se los comento, solo reforzaría nuestra idea en las calificaciones, cómo está cada estado. Es un cuadrito ahí comparativo, se los dejo, pero ya no me da tiempo de comentar. Ya no hablo nada del panorama electoral, lo dejamos para las preguntas, ¿verdad? Nada más recordar que hay un gobernador de 2 años en Veracruz, hay elecciones en Coahuila con un aparente empate técnico, las dinastías Moreira y Duarte están a todo lo que dan, vienen los independientes y el efecto Trump y el tema del dejamos para el rato. Y una disculpa por haberme extendido. Espero, al menos en esta primera intervención, haberles puesto las variables sobre la mesa de qué cosas, a mi juicio, han marcado el desenvolvimiento de la deuda estatal y cómo la deuda federal sigue siendo en buena medida una asignatura pendiente, ¿verdad? Históricamente, México nunca había debido el 50% de su Producto Interno Bruto por deuda pública. Ese es un dato nuevo para el país. Claro, me van a decir: es que en el siglo XIX ¿cómo se medía? Pero bueno, en el siglo XX nunca habíamos tenido una medición de endeudamiento federal tan grande y tan creciente en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, lo dejo aquí y volvemos a la hora de las preguntas y muchas gracias. Gracias, doctor Hugo. Y le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Cuevas. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me hacen los organizadores del Congreso de la ANE, a los estudiantes de los comités directivos distintos de aquí del PUSEA, y por supuesto ustedes por estar tan interesados y asistir a esta conferencia, que desde mi punto de vista es muy importante, muy interesante, por los recientes acontecimientos, no solamente en la economía, sino también en la política. El tema de mi presentación es concentrarme un poco sobre Jalisco y hablar un poco de la deuda, resultados económicos, y nuevamente, como el doctor Hugo Michel lo menciona, el tema de las elecciones, no soy el experto, no soy la persona indicada, y creo que lo toco nada más así como que de rebote, y ni siquiera entro al área grande a la hora de hablar del tema electoral, pero bueno, lo tocaré por ahí, como decía yo, de rebote. Muchas de las cuestiones que toca el doctor Michel, pues es que tanto él como yo tenemos un gran defecto, y el defecto que tenemos es que somos economistas, nadie es perfecto, pues.
Entonces, parece ser que nos pusimos de acuerdo en los datos que había que presentar, pues básicamente son los mismos. Le comentaba yo a los compañeros que todavía la noche de ayer yo estaba indeciso en si presentar este conjunto de láminas que voy a presentar o el conjunto de láminas en que el doctor Michel se basó, que es el del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, un centro de estudios de las finanzas públicas de la Cámara de Diputados que tengo el honor de conocer porque yo trabajé ahí durante un buen tiempo, durante mi estancia de 10 años en el Distrito Federal. Entonces lo conozco muy bien y sé que son datos muy duros, muy fehacientes, pero por fortuna nuestra cambié la presentación el día de hoy. Y aunque se habla de lo mismo, y para no abundar y redundar en lo que ya se dijo, pues me iré muy rápido en lo que ya se dijo y en lo que no, pues tal vez ahonde un poco más. Algunas de las generalidades, pues es, pues como siempre, un profesor, como soy yo, como soy un servidor, es hablar de conceptos. La deuda pública es la suma de las obligaciones insolutas a cargo del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos sobre el crédito a la nación. En otras palabras, son los pasivos financieros contractuales derivados de financiamientos internos y externos sobre el crédito de la nación. Los instrumentos legales por los que se encuentra regulada la deuda pública en México son básicamente tres: la Ley General de Deuda Pública, la Constitución Política, los artículos 73, fracciones octava, y 117, fracción octava también, y la Ley de Ingresos de la Federación, que esta pues cambia y se modifica año con año. Es importante hablar de la evolución de la deuda externa a nivel y de la deuda interna a nivel nacional. Presento dos láminas que me parecen muy interesantes. Separo la deuda total en dos, la externa y la interna. Fíjense cómo desde 1970, excepto en el 95, la deuda externa de México subió, porque recuerdan aquel tristemente y célebre, no tan célebre acontecimiento que es la crisis de 1994, el famoso error del 94, que desde mi punto de vista no tiene nada de error, fue una acción muy deliberada del gobierno en turno para fortalecer a ciertos grupos financieros y de capital financiero nacional, como ustedes ya lo saben. En 95 crece la deuda de manera estrepitosa, pero no tanto, fíjense, como en los últimos años. A pesar de que desde el 95 ha habido una tendencia ligeramente a la baja hasta prácticamente el 2008, la deuda de este año hasta el 2015-2016 ha venido creciendo ya ni siquiera de manera exponencial, prácticamente de manera lineal. Este es un tema preocupante por lo siguiente. Ya comentaba el doctor Hugo Michel que los que ya estamos muy entraditos en años, recordamos muy bien los acontecimientos de la economía de la década de los 80s. En la década de los 80, la famosa crisis de la deuda, que llevó no solamente a México, sino a toda América Latina a endeudarse, y cuando subieron las tasas de interés para proteger al sistema financiero de los Estados Unidos, nos dejó en la bancarrota. Eran estrepitosos los montos que se decían de la deuda externa en la década de los 80s y principios. Pues creo que ahora estamos en términos monetarios, en términos financieros, en términos de monto, todavía peor que en aquella época. Si ustedes se fijan, es un crecimiento lineal de la deuda externa hasta el 2015 y un crecimiento exponencial de la deuda interna. Es decir, tanto una como otra, y si la sumamos, dan un crecimiento exagerado de la deuda en escasos 20 o 25 años. Cuando hablamos de deuda subnacional nos referimos a las deudas de los estados o de los estados y hacer comparaciones con las deudas nacionales o con la deuda nacional. Los estados cuentan con sus propias leyes respecto a la deuda, sin embargo, todos concuerdan en tres aspectos. Uno, la contratación de la deuda pública debe ser para la generación de gasto de capital o infraestructura. Será tal vez por la principal causa de la deuda por la que se han justificado los grandes endeudamientos de muchas entidades federativas, ergo Jalisco, que por su gran y tremenda obra pública o de infraestructura que está llevando en los últimos años, esto está generando o repercutiendo en un crecimiento de la deuda. Por fortuna, y seré muy moderado en este sentido, el crecimiento de la deuda en Jalisco no ha sido tan alto como el de otras entidades. El segundo, la segunda causa, que justifica la deuda, es de que toda deuda pública debe ser aprobada por los congresos locales. La deuda debe estar garantizada con recaudación propia o con participaciones federales.
Es decir, no se puede endeudar más una entidad federativa que su propia capacidad de pago. Lo siguiente. Vamos a hablar de la evolución de la deuda subnacional, es decir, la de todas las entidades federativas entre 93 y 2011, y luego paso al periodo más reciente, porque me parece muy interesante hablar de los datos históricos, para que ustedes vean cómo estaba creciendo la deuda en los estados entre 1993 y 2011. Es un crecimiento prácticamente exponencial. En ese periodo la deuda pública se incrementó en 296.738 millones de pesos en términos nominales. Si lo convertimos a datos reales y calculamos la tasa de crecimiento, vamos a ver lo que nos dice la siguiente la siguiente gráfica. En el periodo de 93 a 2011, la deuda pública estatal creció a una tasa media de 6.4%, tasa real, teniendo sus mayores incrementos a partir del 99. El picote que se alcanza a ver en la gráfica azul, vemos el endeudamiento pues de 1994. El fuerte endeudamiento creció en términos porcentuales muy alto, en términos reales baja para el siguiente año, pero tendencialmente ha venido al alza. Yo no más quiero hacer hincapié en este dato. Pues diremos, oye, pues la deuda realmente ha sido poca, o fue poca en ese periodo, pero si se fijan que en términos reales ha crecido un 6.4%, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto apenas llega a la mitad. Es decir, que mientras la economía nacional apenas crece en un 3.5%, la deuda está creciendo en el doble. Tenemos la evolución de la deuda subnacional entre 1993 y 2011, pero ahora vista por entidades federativas. Quiero hacer hincapié en esto. En este periodo, Jalisco estaba entre los 4 primeros lugares de endeudamiento, es decir, en este periodo más histórico, más pasado. Comparamos el año 2011, el año 2000 y el 2011, y vemos efectivamente cómo Jalisco está entre el 4º lugar de endeudamiento. Si nos vamos a el porcentaje que representa la deuda de Jalisco con respecto al Producto Interno Bruto Estatal, tampoco es grave, vamos, el caso de Jalisco no es grave como ahí, porque ahora lo medimos en relación al PIB. Hay que recordar, y voy a hacer mucho énfasis, porque lo que sigue me voy a concentrar en Jalisco. Jalisco es el 4º estado, ha sido históricamente el 3º o 4º, que genera la mayor aportación al Producto Interno Bruto. Es decir, es un estado grande, es un estado fuerte, que aporta mucho a la producción nacional. Bueno, como porcentaje de la deuda, esto provoca que Jalisco ya no esté tan alto. Por aquí aparece Jalisco, y si ustedes se fijan, hay muchos estados que están todavía muy por arriba en cuanto a deuda con respecto a su Producto Interno Bruto. Vamos a hablar ahora de las participaciones federales también, de cómo está la deuda en respecto a las participaciones federales. Vemos aquí nuevamente Jalisco. Jalisco está prácticamente a la media, en la mediana, en cuanto a participaciones. Ya dice el doctor Michel que las participaciones, al final de cuentas, es la fuente de ingresos más importante de los estados, y por lo tanto, pues, la capacidad de pago va a estar determinada por este. Entonces Jalisco está como en la medianía. Se encimaron los títulos, ¿verdad? Bueno, hay una ley que ya también la mencionó el doctor, que se aprobó en el 2016, en abril de 2016, y salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta famosa ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios, en donde dice que la deuda estatal garantizada se estará al 3.5%, limita la deuda al 3.5% del PIB. Si ustedes se fijan, Jalisco y la mayor parte de las entidades federativas están muy por arriba de esto. Realmente está causando un pánico muy fuerte en las entidades federativas, sobre todo las que son más gastalonas, pero son la mayoría de los estados, porque si todos están por arriba de ese porcentaje, imagínense qué va a pasar entonces con sus ingresos derivados de la deuda, porque a la gran mayoría se les va a limitar. Es un gran problema y un gran motivo de mucha preocupación de las entidades, porque ¿cómo va a solventar entonces sus compromisos o obligaciones?
Dice también que en el artículo 35 se establece ese tope del 3.5% y pone un sistema de alertas que ya lo mencionó el doctor Michel en el artículo 45. Habla de los techos financieros que también ya se mencionó del 15, 5 y 0%. Y bueno, estos datos que se mencionan, solamente quiero hacer hincapié en un análisis en conjunto de todos estos elementos ayuda a detectar que Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua son las entidades federativas con mayor nivel de endeudamiento, son las que les va a preocupar más la entrada en vigor de esta ley. Este cuadro hace énfasis en lo que ha sucedido entre el 2012, 2006 y 2016 y habla de cómo está el estado de Jalisco pues, en comparación con las demás entidades. Si se fijan, este es un periodo reciente, estamos manejando el periodo 93 a 2011, en donde Jalisco estaba entre los primeros lugares de endeudamiento o prácticamente la medianía. A partir del periodo 2012, Jalisco ya no anda tan mal, fíjense. Jalisco ya aparecería hasta aquí, hasta abajo, después de todos esos estados, como un porcentaje de la deuda per cápita. Es decir, cuánto se debe por habitante o por persona. Ya estamos muy abajo, por fortuna. Esto significa que estamos ya prácticamente controlando el asunto del endeudamiento, pese al endeudamiento tan alto y tan fuerte que se dio durante el sexenio pasado en el Estado. Es más, continúa la tabla. Y aquí, nuevamente, otro indicador importante. El porcentaje de deuda con respecto al PIB estatal. Al PIB, dice ahí yo pensé que era un error, dije, pues muy argentino, nos vamos a ver. No, Producto Interno Bruto Estatal. Habla de cómo Jalisco, nuevamente, ya no aparece en los primeros lugares. Ya no estamos tan mal en relación a las otras entidades federativas. De hecho, fíjense, con respecto al PIB, ya nuestro endeudamiento es muy bajo, 2.2%, cuando en el periodo pasado estábamos en el 3.5% o hasta el 5% en algunos años. Entonces quiere decir que se ha controlado el asunto del endeudamiento y que Jalisco ha venido creciendo desde el punto de vista económico. La que sigue. Los ingresos totales per cápita, es muy importante el tema por lo que yo mencionaba, que ahora se va a limitar el endeudamiento de los estados en función de su capacidad de pago, es decir, en función de los ingresos que puede generar cada entidad federativa. Si ustedes se fijan, la Ciudad de México aparece en el primer lugar de ingresos totales per cápita en todo el país. Evidentemente es la entidad federativa más grande, la ciudad más grande, genera la mayor parte de los ingresos de todo el país. Aquí quiero hacer un comentario porque yo viví 10 años por allá en el DF y cuando yo hacía estudios, ya era investigador y hacía estudios haciendo comparaciones entre las entidades federativas, el estado de la Ciudad de México, que anteriormente era el Distrito Federal, pues destacaban mucho los indicadores y era pues el estado más fuerte. Me acuerdo que una de las críticas, y sobre todo cuando entra el PRD a la gubernatura de la Ciudad de México, del DF, pues fue muy criticado porque decían, te estás endeudando demasiado, tu crecimiento de la deuda es muy alto, muy fuerte, y luego aparte, pues te estás llevando la mayor parte de las participaciones, sí, pero resulta de que es la entidad federativa que genera la mayor proporción de los ingresos. Entonces, si estamos tan altos en la Ciudad de México, vean el problema que tiene Jalisco, que ni siquiera aparece en toda esa listota, ¿no? No lo veo. ¿Por qué? Porque está muy abajo en el listado de los ingresos totales y aparecerá prácticamente en la lista de los 2, 4, 6 últimos lugares. Es decir, las participaciones, los ingresos propios y demás recursos con los que cuenta el Estado están cayendo a niveles muy bajos y peligrosos porque esto va a encarecer, por supuesto, y va a ser muy onerosa el tamaño de su deuda. Es poca, pero muy cara. Hay que tener cuidado con esto. Que no nos asuste el hecho de que un indicador sea muy alto, por ejemplo, la deuda, que el volumen sea muy alto, porque eso es la función de la capacidad de pago, de los plazos que tenemos y demás. Entonces, si la deuda es manejable, no habría ningún problema. Pero si nuestros ingresos son tan bajos, hay que empezar a preocuparnos. Sigue, por favor. Y les decía que de Rosón iba a mencionar el asunto de la evolución de la deuda y el asunto electoral. La gráfica que yo estoy construyendo, en la línea azul, la que se ve pues errática, sube y baja,
se refiere a la tasa de crecimiento anual de la deuda de Jalisco entre 1995 y el año 2015. Entre 2015, hay unos meses más adelante, de 2016 me fui, pero pues creo que los datos son hasta el primer semestre de 2016. Si ustedes se fijan, la tasa de crecimiento pues es muy errática. Tenemos un pico muy alto que fue en el 2009, 2008, pero por asuntos, yo creo, casi estoy seguro, de la famosa crisis que envolvió a todo el país, prácticamente a todo el mundo, la crisis inmobiliaria de 2008-2009 que nos pega muy duro y al estado de Jalisco nos pegó. Las líneas rojas verticales corresponden a periodos electorales. Esto lo hice porque intenté hacer una correlación entre la tasa de crecimiento de la deuda y los años electorales, porque sería muy grave haber encontrado de que cuando hubiera elecciones en Jalisco la deuda se hubiera incrementado, porque entonces estaríamos, miren, no soy mal pensado, para nada, mi mente es muy blanca, pero por ahí dicen las malas lenguas que si hubiera habido una correlación alta, si hubiera habido una correlación entre la tasa de crecimiento de la deuda y los años electorales, piensa mal y acertarás. Por fortuna, al menos con este análisis gráfico tan elemental, no encuentro tal correlación. Si ustedes se fijan, en 2015 inclusive, fue un año en donde la deuda, la tasa estaba muy baja, bajó demasiado. Este sería el periodo electoral de 2012, y pues así nos vamos yendo cada 3 años hacia abajo. No hay cierta correlación. Habría que hacer un estudio más fino, más refinado, con los que toman econometría y los que toman econometría conmigo, pues sabrán que esto se puede modelar con variables dummies o binarias para ponerle un 1 a aquellos periodos en donde hay elecciones y un 0 en todos los demás, y analizar el grado de correlación. Sin embargo, si ustedes son muy cuidadosos con el análisis de la gráfica, se va a notar que en muchos periodos electorales, está bien, no subió la tasa de crecimiento, pero en el año anterior sí. En varios, miren, aquí bajó, pero en el anterior sí subió. Entonces habría que ver si esta correlación se debe a factores de estacionalidad del comportamiento de la deuda o a previsiones porque se viene el año electoral. Soy muy mal pensado, de veras. Habría que analizar con mayor detalle y mayor cuidado los números. La que sigue, por favor. Tomo algunos de los estados con mayor endeudamiento entre 1993 y el 2016. Observo nuevamente que la Ciudad de México posee la ciudad con mayor endeudamiento, Nuevo León en todo el periodo, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila, Sonora, Jalisco, Quintana Roo y Chiapas. Observo que Jalisco efectivamente no está en el primero, segundo o tercer lugar, ya lo habíamos dicho, por fortuna mejora su situación respecto al total nacional. Calculo la tasa de crecimiento del endeudamiento en un periodo relativamente largo que es entre el 93 y 2016 y encuentro que Jalisco está a la mitad de los, al menos estos estados, los más endeudados. La tasa de crecimiento de la deuda fue calculada, como aquí lo digo, con algún método econométrico muy sencillo, semilogarítmico, en donde todo el logaritmo de la deuda pública como variable dependiente y como variable independiente cada año. Eso me permite que a la hora de que yo meto los datos en módulo de regresión, yo estime una tasa de crecimiento. ¿Por qué hago esto y por qué les comento esto? Para que no caigan, en la simplicidad a la hora que calculan indicadores. Generalmente cuando alguien que no tomó un curso básico de econometría calcula la tasa de crecimiento, la hace tomando en cuenta solamente el periodo inicial y el periodo final. Pero pues esto deja fuera los periodos en donde suben o bajan las tasas de crecimiento. Entonces, este modelo, este método, suaviza esos altas y bajas y pasa por el promedio de todas. Si ustedes se fijan, arriba de Jalisco, de la tasa de crecimiento de Jalisco, del endeudamiento, pues están la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, con una tasa de crecimiento muy fuerte, ya sabemos por qué, también ya se mencionó por ahí alguna suspicacia con los gobernadores que han sucedido, Coahuila, Quintana Roo y Chiapas. Y luego, por debajo de Jalisco, tal vez solamente encontramos a Sonora y al Estado de México. Es decir, solamente 2 entidades por debajo de estos estados, los más endeudados. Voy a hablar ahora de un tema, el tema Jalisco, porque
quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ya mencioné yo que Jalisco estaba entre los estados más endeudados antes del 2011 y luego se ha venido controlando por fortuna nuestra. Por fortuna nuestra, el tema del endeudamiento ha sido relativamente controlado. El tema de crecimiento económico, seguimos creciendo. Es decir, estamos en un estado relativamente fuerte en términos económicos y en términos financieros, pero nos sigue debiendo mucho la autoridad pública. ¿Por qué nos sigue debiendo mucho? Porque a pesar de esta solidez, seguimos teniendo grandes deudas con la ciudadanía. Recuerdo que para hacer esta presentación consulté el Plan Estatal de Desarrollo del actual gobernador, en el que decía que se hizo una encuesta a la ciudadanía en donde se les preguntó ¿cuál cree usted que es el principal problema que tiene Jalisco o que tiene usted? El principal problema que tiene el estado de Jalisco, de acuerdo a esta encuesta, fue la inseguridad. Qué sorpresa, ¿no? O sea, sabemos que es un estado y un país en donde la inseguridad está haciendo víctimas a todos los ciudadanos. El segundo lugar es el tema del desempleo. Es decir, un tema tan sentido como el desempleo aparece efectivamente en el segundo lugar de las prioridades de los jaliscienses. En tercer lugar, recuerdo que estaba la pobreza y en cuarto lugar el tema de la corrupción en Jalisco. Tomo el dato del desempleo porque es un tema más económico que los otros. El tema, no me siento con la autoridad para hablar de inseguridad, mucho menos de corrupción, y el asunto de la pobreza podría hablarlo, pero me refiero al segundo problema más grande que tiene el Estado. Si ustedes se fijan, la tasa de desempleo entre el 2005 y el 2010 venía subiendo. El desempleo en el Estado venía subiendo. A partir del tercer trimestre de 2010 ha venido bajando el desempleo. Eso es una noticia muy buena. Quiere decir entonces que ya hay más empleo para los jaliscienses, probablemente. Otro indicador interesante en materia de compromisos y a los que nos debe el gobierno es el asunto de la informalidad laboral. Si vemos los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, vemos que el sector informal o la tasa de informalidad laboral ha venido bajando entre el 2005 y el 2015, el tercer trimestre. Sin embargo, la cantidad de trabajadores informales sigue siendo en aumento. Es decir, por una parte la tasa baja, porque es una proporción respecto a la población ocupada, pero por otra parte, la cantidad de personas que sufren el problema de informalidad ha venido subiendo. Si comparamos la relación entre desempleo y informalidad, encuentro lo que se encuentra generalmente a nivel de todo el país, que hay una relación perversa entre reducción de desempleo y crecimiento de la informalidad laboral. Si ustedes se fijan, la línea que viene de manera descendente se refiere a la tasa de desempleo, de cómo ha venido bajando, como ya decía yo, en términos generales durante el periodo, la tasa de desempleo, pero a costa de ir subiendo la informalidad. Es decir, sí baja el desempleo, pero paulatinamente está subiendo con ello la tasa de informalidad laboral. Mucha gente está encontrando trabajo, pero en el sector informal. Y este es un gran problema que tenemos en México, en Jalisco, y que por supuesto repercute en la precariedad de los trabajadores jaliscienses. Vamos a ver qué lugar ocupa, de acuerdo a los últimos datos de la NOE, Jalisco en el tema laboral. Decía yo, qué bueno que Jalisco aparezca sólidamente en el crecimiento y en el manejo de las finanzas públicas. Pero fíjense, si comparamos a Jalisco con las 32 entidades federativas y le damos el lugar en donde primero sería el mejor y el 32 el peor, en tasa de desempleo, con todo y que esté bajando, seguimos ocupando el 11º lugar del mejor pues al peor, el 11º. A pesar de que somos el cuarto estado que genera la mayor producción, la mayor aportación al PIB. Aparecemos hasta el lugar 15 en el ingreso por medio de los asalariados remunerados. Es decir, a la mitad, a pesar de que Jalisco es un estado fuerte y sólido. Aparecemos en el lugar 17 en la tasa de subocupación. Subocupación quiere decir que está la gente subocupada, subempleada, porque no está obteniendo un trabajo de 8 horas, porque no está teniendo una remuneración al menos superior a 2 o 3 salarios mínimos, porque trabaja menos, pero no por causa de que él quiere trabajar menos, sino porque el mercado ya no le permite trabajar más. A eso se refiere subempleo. Y estamos en un lugar
muy poco honoroso, que es el 17. La tasa de informalidad, estamos en el lugar 13 con respecto a todos los estados de la República. Y finalmente, un indicador nuevamente de informalidad laboral sería la tasa de trabajadores asalariados que no tienen contrato, que estamos en el lugar 16. Son las deudas que nosotros ahora le debemos a la ciudadanía. Ya ni siquiera quise meter otros indicadores como es el indicador que se refiere a la cantidad de pobreza, de pobres que hay en el estado de Jalisco, el índice de marginación que nos ubica no en el mejor lugar en cuanto a no marginación, sino aparecemos en el segundo lugar. Hay un grupo de estados que aparecen como de muy baja marginación, ahí quisiera que apareciéramos nosotros, pero aparecemos en el peldaño de abajo. Baja marginación, pero hay estados, 5 o 6 estados, no recuerdo, que están mucho mejor en cuestiones de menos marginación. Amén si tomamos los datos del Instituto Mexicano de Competitividad, porque nos ubican o nos bajan hasta el 12º lugar de competitividad con respecto al resto de las entidades federativas. Amén si tomamos los datos de educación, que nos ubican en el lugar 16 en escolaridad, a pesar de los grandes resultados y buenos resultados que ha dado el estado de Jalisco. Esas son las deudas que yo quisiera que se relacionara entre crecimiento económico, deuda pública y las necesidades que aún le falta al gobierno y a los ciudadanos de Jalisco por resolver. Y pues yo aquí la dejo y espero las preguntas. Gracias. Michel, sobre la parte que le quedó pendiente por platicarnos, sobre la parte del panorama electoral, sobre todo porque está viendo los spots que se empiezan a lanzar desde el domingo en la noche por la candidatura del Estado de México, en los que los grandes candidatos son Josefina Vázquez Mota y el maestro Alfredo del Mazo. ¿Les parece que nos anotemos las 3 preguntas y contesten? ¿O vamos una por una? Bueno, yo había, en razón también del tiempo, un poco omitido hablar sobre el impacto de estos temas del endeudamiento en las proyecciones o en las campañas electorales. Yo creo que de entrada hay un factor interesante de tiempo que lo dije y ahora hay que reiterarlo. El semáforo está hasta después de la elección, ¿verdad? Ese me parece que es el primer hecho importante. No sé si deliberadamente o no, pero los estados votan el primer domingo de junio y el semáforo, ya la clasificación de los 32 en el semáforo estará, si no me equivoco, el viernes 30 de junio. De manera que, digamos, no sé si de buen gusto o no, pero evidentemente no va a calentar el resultado del semáforo el cierre de una campaña electoral, ¿no? Eso me parece que es un dato. Por supuesto que alguien puede decir, pero es la única vez, ¿verdad? Ya en las sucesivas elecciones habrá en los años subsecuentes semáforos disponibles, evoluciones para poder traer el tema al cuento, ¿no? Creo que ese sería el primer dato. Me parece que los estados en general van a enfrentar un tema de calificación primero, ¿verdad? Ese habría que ver, que más o menos estará concluido también hacia junio, con las empresas calificadoras revisando sus perspectivas y sus niveles, y también revisando los del gobierno federal. Es probablemente donde los del gobierno federal ya empiecen a mostrar el efecto de las amenazas o no, ¿verdad? Habrá que ver si los resultados recientes de la evolución de las finanzas federales le gustan o no a las empresas calificadoras, y sin duda que aquí hay un efecto como de arrastre, de modo que si vemos al gobierno federal con una reducción en la calificación, ya no en la perspectiva, el efecto de arrastre va a ser general sobre los estados, ¿no? Eso me parece que será un componente casi seguramente para el año 18, ¿no? Me parece que ahí sí ya podrán las calificadoras ir midiendo. Hay un compromiso, evidentemente hay un compromiso, ¿verdad? De otra manera no se puede entender el gasolinazo, ¿verdad? Si uno dice, si los ingresos del gobierno federal solo por ese concepto van a crecer
más o menos un punto del Producto Interno Bruto, es evidente que la intención es cerrar esa brecha. El tema es, por supuesto, evaluar si el aumento de ingresos está acompañado de una mayor disciplina por el gobierno federal. Ese me parece que será sin duda el tema de haberlo, un tema para las elecciones, sería el tema de saber si las calificaciones del país no se han reducido, ¿no? Porque si ese es el caso, creo que será un tema, no el más importante, pero sí un tema de la campaña electoral federal del año 18. Solo quería decir algo para concluir con este tema, algo muy práctico, que es si los niveles de endeudamiento de algunos de los estados, de 2 de los 3 o quizá 3 de los 3 que tienen elecciones estatales de gobernador en el 2017, muestran indicadores que pueden sugerir un semáforo rojo, la principal conclusión para efectos del ciudadano de a pie tendría que ser: el gobierno de la próxima administración tendrá un nivel de gasto público menor, no podrá contratar deuda pública de manera importante para financiar nuevos proyectos de inversión, y seguramente que ese no es un buen tema para ninguna campaña electoral, ¿verdad? No veo ni en Coahuila siquiera, y habrá que ver, la campaña empezó apenas el domingo, pero no veo que alguien vaya a decir: ofrezco austeridad en el gobierno próximo. Si vamos a salir en semáforo rojo, de una vez les anticipo que no vamos a tener un aumento de la obra pública. Obviamente eso sería muy impopular, ¿verdad? Me hace recordar, y perdón por el símil porque es una majadería, pero me hace recordar la campaña de Mario Vargas contra Alberto Fujimori, donde la campaña del premio Nobel hablaba de lo que Perú tenía que pasar en aquel momento. Supongo que han leído el libro, y ahí el candidato Vargas Llosa acaba confesando que pues, las campañas no se ganan diciendo la verdad de lo que uno va a hacer, sino alimentando la esperanza de que la situación del país cambie, ¿no? Entonces, creo que los temas del endeudamiento les va a pasar un poco eso. Todo el mundo va en general a guardarlos debajo de la alfombra. Nadie va a decir: un estado endeudado, fuertemente endeudado, con potencial semáforo rojo, no tiene capacidad de nueva deuda, tiene que preocuparse por pagar lo que debe, tiene que aumentar los impuestos, tiene que reducir el gasto, tiene que elevar la eficiencia. Yo creo que eso no lo vamos a ver. Creo que el sistema, sin ser un experto en el tema, creo que el sistema político local y nacional se va a ir por otro lado, las tendencias van a estar, y seguramente algunos analistas van a estar ahí como las garrapatas molestando con el tema de que para algunos de los estados las propuestas de gasto, y probablemente para el gobierno federal también, ¿no? Sí creo que en el 18 alguien diga: si algunas de las propuestas de los candidatos nos sonaban excesivas, con la reducción eventual de la calificación, con los ajustes en la deuda pública federal y en los ingresos, puede ser que el tema esté ahí, ¿no? No lo veo en la campaña, pero sí lo veo con algunos analistas reflexionando, ¿verdad? Pero evidentemente todo puede pasar, y como bien decía aquel economista, la chamba de economista, la mitad del tiempo es pronosticar algo y la otra mitad explicar por qué no pasó, ¿verdad? Entonces, espero luego que me inviten y explicar por qué mis predicciones no se cumplieron, pero la mía es esa, ¿verdad? El tema está ahí, no va a jugar un papel grande en las campañas locales. A nadie le conviene decir que el estado de Nayarit es un candidato fuerte. Hay un presemáforo que no traje, que hizo el Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Unión, y tanto Coahuila como Nayarit están en el semáforo rojo, pero tengan la seguridad que ese dato no va a salir ni en Torreón ni en Tepic en las campañas electorales, ¿no? No en Torreón, no en Saltillo, ¿verdad? Ni en Saltillo, ni en Torreón, ni en Tepic se va a hablar mucho del tema, pero bueno, ya veremos si en el tiempo los electores se guían por el criterio de estados más o menos endeudados. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es,
Están listas entidades federativas para una nueva reestructuración para su deuda pública a través de la ley de disciplina. Solo tenemos un poco. Yo creo que el tema de si están listos es como el tema del matrimonio, ¿verdad? Es decir, puede ser que una de las partes esté lista, pero la otra parte no, ¿verdad? Esa es la pregunta pertinente. Y entonces, creo que sí, como dices, hay algunos estados que tienen que emprender un ajuste de reestructurar su deuda con las variables que pusimos aquí, es decir, no aumentar el plazo, no aumentar el monto, bajar las tasas de interés. Y creo que en general, para muchos de los estados hace sentido. Piensen que, por ejemplo, probablemente el diferencial promedio de la deuda sea como TIE más 3 o 3,5. Entonces uno diría, probablemente ese lado de la ecuación del matrimonio diría, pues yo quiero una nueva deuda a TIE más 140 base o más 120 o 160, ¿va? Pero el tema es si los bancos se lo van a prestar, ¿verdad? Eso será la contraparte. Si los bancos pueden hacer una reestructura de los créditos, también alguien puede decir, oye, ¿qué importa? ¿La tasa de referencia o la tasa absoluta? ¿Verdad? Porque hoy alguien puede decir, oye, yo tenía, fíjense cómo son las cosas, podría haber tenido un TIE más 4 y equivaler eso a 7%, ¿va? Y cuando la tasa sube a 6, para seguir pagando el 7 necesito un TIE más 1, ¿va? Entonces alguien puede decir, oye, por el solo efecto de las tasas de interés, los bancos están ganando mucho dinero, la tasa de referencia se disparó. Entonces a lo mejor sí hace sentido sentarte y decir, oye, bájame el diferencial. Al final del día, ¿con qué les gusta? TIE más 1.4, con la TIE en 6, la tasa va a andar muy cerca del 8 o 7,5%, que será muchísimo más que el interés promedio de años anteriores, ¿no? Entonces, en conclusión, yo sí creo que una parte de la ecuación va a querer reestructurar, la otra parte a lo mejor se niega, pero al final del día, pues con la normalización de tasas, los bancos no perderían, ¿verdad? Aunque le bajes el spread 150 puntos, la tasa de referencia ha subido 300. Entonces alguien puede decir, pues al final del día vas a ganar más, simplemente el spread se ha cerrado. Ahora, si en el futuro las tasas, ¿en qué momento prevés que las tasas vuelvan a bajar? Es muy incierto, ¿verdad? Alguien puede decir, ves una TIE abajo de 5% en los próximos 3 años, yo creo que si le preguntamos a los analistas de los bancos te van a decir, no la vemos. Entonces igual, yo creo que a lo mejor los bancos tengan que ceder un poco de espacio y aceptar una reestructura de crédito en un contexto en que el dinero es cada día más caro. Ese sería mi pronóstico. Por supuesto que hay estados que deben demasiado, que tienen una tasa de interés, municipios también, me parece que en los municipios hay buena oportunidad. En Jalisco hay unos municipios con unas tasas muy altas que ya están reestructurando, a lo mejor ahí es donde sí haga más sentido decir, pues ya no puedo pagar un TIE más 5, que por ejemplo te lo encuentras por ahí, que es una locura de tasa de interés, sobre todo tomando en cuenta, no lo olviden, que aquí hay una garantía muy sólida. El gobierno federal le paga al acreedor de las participaciones, es prácticamente seguro prestarle a un estado. Entonces uno dice, o a un municipio, uno puede preguntar si hace sentido un spread tan grande, ¿no? Pero al tiempo veremos si eso ocurre, ¿no? Yo también creo que va a depender, que va a depender de la capacidad, pues, de negociación de muchos estados, A muchos estados sí les está preocupando por esa deuda tan grande, esa tasa de interés que están pagando tan alta, y va a depender mucho de la capacidad de negociación. Yo parto de un hecho que la historia me ha enseñado, de que muchas veces el gobierno fija ciertas reglas, pero luego estas se flexibilizan y se negocian. Entonces es como si no las hubiera fijado, ¿no? Es como que para aventar un aviso de que focos rojos de que el endeudamiento está siendo muy alto, pero va a ser rebasada este tope o estos topes que está poniendo la misma ley. Y luego también
una de las razones por las que los estados pueden manejar su deuda es porque la tasa de interés sí está subiendo. Efectivamente coincido con el doctor en que pues nadie sabe si el día de mañana va a seguir subiendo o va a bajar, no, nadie lo sabe. Pero hay que recordar que mientras tengamos la sombra del efecto Trump y que la tasa de interés se disparó o está amenazando con subir, porque la Fed lo está haciendo. El día de ayer o antier, también se anunciaron alzas en las tasas de interés en México, las tasas de interés internas, pues esto encarece la deuda. Y entonces esto hace que los estados moderen su capacidad de endeudamiento, porque les va a salir muy caro. Entonces, es un arma de negociación la que va a estar en juego, y el Estado, o sobre todo el Banco de México, tiene el sartén por el mango, manipula las tasas de interés o las mueve pues de acuerdo a el interés que él tenga con el sistema financiero internacional. Pero repito, si las tasas de interés siguen subiendo como lo está haciendo hasta ahorita, esto efectivamente limita la capacidad de endeudamiento de los estados, y a lo mejor por esa vía pues le pegamos a la meta de esta ley. Sí, en torno a lo que dice Enrique, yo quería sacar al pequeño keynesiano que todavía vive en mí, ¿verdad? Bueno, ni tan pequeño a veces, ¿verdad? Y hacer un poco la crítica que también tuvo en Brasil todo el tema que allá se llamó de la responsabilidad hacendaria de los estados. Es decir, que se crea un marco para un contexto, ¿verdad? Es decir, esto está diseñado con la idea de restringir el endeudamiento que nos preocupa. Pero si el marco macroeconómico se rompe, es decir, si la perspectiva es un periodo de estancamiento económico, de caída de los ingresos públicos y un panorama de reducción en el Producto Interno Bruto, un poco a la brasileña de aquellos años, la conclusión puede ser rompamos el marco, ¿verdad? Luego, crear marcos muy inflexibles es como suponer que la macroeconomía no tiene ciclos. Entonces, una gran pregunta para todos los proyectos de este tipo es: y si la macroeconomía enfrenta un quebranto muy grande, ¿vamos a acudir a las recetas keynesianas que ordenarían un aumento de la deuda pública como una vía para compensar la demanda agregada? La respuesta brasileña es sí, sin duda, ¿no? Y la respuesta mexicana no lo sé, pero uno diría, entonces, ¿para qué diseñas todo un marco que está constituido en un contexto que quiere esa austeridad, cuando todo el mundo sabe que la deuda pública, y eso es un conocimiento pragmático de muchísimos años, digamos desde 100 años para acá? Entonces dirías, pues si ese es el caso, pues aumentemos la deuda pública y volteemos a ver a otro lado, ¿no? Contribuyamos con eso a corregir el ciclo económico. Yo creo que esa es una gran pregunta, y a la vez el tema es, entonces, si la deuda pública estaba destinada a crecer para permitir un aumento del Producto Interno Bruto, ¿cómo es que en los años anteriores aumentamos la deuda y el PIB creció muy poco contra su tendencia inercial de los últimos años? Esa es una pregunta que yo creo que también, volviendo a lo que Enrique decía hace rato, hay que probar econométricamente qué pasó, porque los ritmos de crecimiento de la deuda federal sugieren una política que debería inducir a un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Alguien me va a decir, entonces el tema es, el gobierno se endeudó mucho más y la eficacia del gasto público no es la de los modelos keynesianos. Pues habría que probarlo, es un tema estadístico, pero sí creo que las reglas, ¿verdad? Es como los niños cuando juegan un juego y en algún momento del juego ya no les gustan las reglas, no les sorprenda que avienten el tablero y digan hagamos otras. Esas no me gustaron porque pierdo siempre, y macroeconómicamente bien puede ocurrir que estas reglas en 10 o 15 años ya no le gusten a muchos actores económicos y políticos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Disculpen, mi pregunta sería, ¿existe un panorama en el cual, debido a que vemos que en los próximos años nuestra deuda se va a incrementar mucho, los estatales, para fin de controlarse, disminuyan el gasto público, igual que lo hicieron en años pasados, y volvamos otra vez a un tipo de
sería estancamiento económico de nuevo por el mismo hecho de estar reduciendo el gasto público para nivelar la deuda, y después cuando veamos que ya no podemos más, otra vez volvemos a la deuda y sucesivamente nos vuelve a pasar lo mismo que en los 80 con este nuevo marco que tiene planeado el semáforo para limitar la deuda a los estados. Sí, mira, mencionaste un tema que es muy interesante y que fue tratado con temas de economía, pues desde la década de los 80, ¿no? Que es la relación entre deuda y gasto público. Y yo también tengo mi lado keynesiano, que también está demasiado grande ese lado keynesiano, porque muchas veces se le echa la culpa al modelo keynesiano de lo que pasó con la inflación, lo que pasó con el gasto público, etcétera, antes de la década de los 80. Pero Keynes tal vez hizo abstracción de una variable que es fundamental en México y en toda América Latina y en el mundo, que es el asunto de la corrupción, el asunto del manejo del gasto público. Yo creo que efectivamente, si la receta es endeudarnos para gastar, para que se emplee el gasto público, hay que tener cuidado, aguas con eso. Porque hablar de gasto público es hablar en abstracto. Hay que decir en qué áreas y en qué ramas el gasto público sí debe de crecer. Si no alcanzan los recursos internos, para eso está la deuda. Y todos lo sabemos, los que estudiamos economía, que hay esa variable, hay que hacer uso de la deuda. Ya lo dije, mientras sea manejable. El asunto y el tema aquí es de que no todo gasto público debe generar endeudamiento. Y si lo genera, entonces hay que ver hacia qué ramas está destinado el gasto público. Yo no quiero separar el asunto de gasto público con el asunto del manejo que se hace de este. Porque, miren, uno de los temas que lo dejé en la computadora, lo iba a traer, pero lo dejé en la computadora porque es muy controvertido y realmente no hay cifras confiables, es el asunto de los gastos que se realizan, por ejemplo, en campaña, para los partidos políticos, las fórmulas estas que hay de financiamiento, cuánto nos cuesta a los mexicanos un voto de cada mexicano. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Si nos vamos al asunto de la ejecución del gasto, yo comenzaría por decir, hay gastos que no son necesarios, hay gastos que son onerosos, todos saben lo que gana un diputado, un senador, un munícipe, un gobernador, todos lo sabemos, pero entonces ¿por qué no se hace nada respecto de eso? Y entonces creemos que hablar de gasto público es hablar solamente de salud, educación y vivienda. Pero también existe la otra parte, que es un gasto muy oneroso y que ese sí está siendo un lastre para la sociedad mexicana. Entonces, creo yo, para dejarles la idea de que no todo gasto debe de financiarse con deuda, no todo gasto es oneroso, no todo gasto es inflacionario, no todo gasto se va a fondo perdido. Hay gasto que incentiva la economía, que incentiva la inversión, que incentiva la producción. ¿Por qué no se ha generado esto? Porque hay una política incorrecta de manejo de gasto público. La economía desde la década de los 80 para acá no ha rebasado el 3.5%. De hecho, en los últimos 10 años ha sido del 2.5% del crecimiento económico. Muy bajo en comparación a lo que se esperaría cuando hay un manejo eficiente del gasto. Bueno, como la respuesta de Enrique es abundante en datos empíricos, la mía va a ser formal, ¿no? Yo estaba pensando si deberíamos de tener un modelo a la vieja usanza, un modelo de federalismo fiscal en el que dijera dejemos a los estados y a los municipios en una posición financieramente neutra, si esto es posible, con ingresos y gastos en equilibrios de largo plazo, y mandemos los temas de ajuste financiero, de deuda pública para reactivar la economía solo al gobierno federal. Creo que esa puede ser en el largo plazo una de las ideas detrás de los modelos como el de disciplina financiera. Es decir, ajustemos el proceso de gasto en la medida en que eso sea factible, hagamos a los estados siempre en un equilibrio. Hay cosas que a lo mejor no se ve bien ajustar, como los gastos de educación, salud,
diseñemos algo para compensarlo, impidamos el déficit público de manera permanente a nivel estatal, cerremos en general la deuda como instrumento de cierre entre ingreso-gasto y mandemos toda la posibilidad de ajuste al gobierno federal. Por supuesto que ese es un modelo teórico. El tema es si políticamente se puede hacer eso, ¿verdad? Si uno tiene la habilidad de decir, pues los estados van a ser una suerte de robots que no van a tener nunca un déficit público, la federación les va a ayudar en donde los problemas de ajuste sean críticos y todo el proceso de endeudarse para obras públicas grandes, para mejorar la infraestructura del país, que lo haga la federación. No sé, puede ser un modelo, creo que en el papel yo lo escribí en 20 segundos, pero en el mundo real de la política puede tomar años, ¿no? Yo creo que el tema es que ¿cómo se dice? La transición democrática mexicana abrió el tema de las finanzas estatales y municipales a variables que no tenía antes del año 97, 2000, y no está claro qué modelo queremos. Creo que sí nos falta una definición de para qué queremos el gasto público de los estados, la deuda pública, ¿verdad? Uno lo revisa, por ejemplo, en Coahuila y se pregunta, ¿para qué quieres 20,000 millones de pesos de ingresos adicionales en 2 o 3 años? Y uno puede decir, ¿sirve eso para lo que Enrique decía de mejorar las expectativas de crecimiento, acelerar la máquina del Estado o no? Porque alguien puede decir, oye, pues si hay una oportunidad, la deuda está bien barata, ¿por qué no contratarla, compensar todos los principales desequilibrios de infraestructura pública y entonces decir, pues ya tenemos un Estado con una cara más presentable y ya pagaremos la deuda pública, pero si lo hicimos bien, entonces la tasa de crecimiento va a ser más grande? Son cosas que hay que probar econométricamente. También en Nuevo León hay gente que piensa o pensaba eso, que un aumento de la deuda muy acelerado debería de significar una inversión en infraestructura muy rápida y un aumento de la tasa de crecimiento muy importante contra el promedio nacional, pero yo no he visto unos estudios empíricos tan completos que nos muestren si realmente el acelerón, meterle como cuando uno le mete el pie al acelerador del coche, no estoy muy seguro de que el efecto de gastarte la gasolina se corresponda a la velocidad, ¿verdad? Si estoy de subida, aunque le meta el pie a todo lo que dio, pues el vehículo no se va a mover rápido. Yo tengo la hipótesis de que en general, aún con un aumento grande de la deuda pública, algunos estados no mejoraron sus perspectivas de crecimiento, pero obviamente hay que probarlo empíricamente porque sí es un tema de saber entonces cuál es el papel de cada nivel de gobierno en el diseño del federalismo fiscal mexicano. Bien, pues agradecemos a nuestros ponentes, ¿verdad? Cada una de sus propuestas que dieron. Aquí lo vamos a dejar porque ya son las 6 de la tarde y me parece algunos tienen ya clase. Entonces yo les agradezco muchísimo al doctor Hugo Michel, al doctor Enrique Cuevas, ¿verdad? A todos ustedes que estuvieron aquí. Les voy a dejar el uso de la palabra a nuestro presentador. Muchas gracias por su participación y dejamos el uso del micrófono a los representantes locales de la ANE, a la ciudadana Rocío Alejo y al ciudadano Héctor Luna, que darán unos avisos sobre las actividades de la ANE en el próximo año. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Presento, yo soy Héctor Luna, soy el actual representante de la Universidad de Guadalajara ante la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. Bueno, como ya deben haber visto, estamos organizando para el próximo mayo el Coloquio Nacional de Estudiantes de Economía. Bueno, primero, antes que nada, quiero dar una introducción de lo que es la asociación. La Asociación Nacional de Estudiantes de Economía es una asociación civil que conglomera estudiantes de economía de todo el país. Somos actualmente más de 30 universidades. Actualmente, el poder pertenecer a esta asociación es un honor, te permite acceder a contactos de estudiantes de economía de más de 30 universidades, además del contacto con estudiantes de economía de ya hace algún tiempo. Hay gente de esta asociación que terminó en el Banco Mundial, gente con la COFES, en Banxico. Lo que queremos en la asociación es permitir el diálogo y el intercambio de ideas y sobre todo el crecimiento académico y profesional de todos. Y entrando un poquito más en detalle de lo que será el evento del próximo mayo, pues luego está
presentación. En general, el costo del carnet local, que es el que hicimos para ustedes, tiene un costo de 520, perdón, incluye la inscripción a la asociación que te permite involucrarte en todos los proyectos, actividades y redes de contactos de la asociación. Incluye un evento social, el material académico, acceso a todos los eventos académicos y una constancia con valor curricular. Bueno, las instalaciones en las que se llevará a cabo el evento, bueno, el hotel sede será el Hotel Holiday Inn Express para los que gusten pagar el costo del carnet completo. El primer día de actividades, el viernes 19 de mayo, se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el segundo día de actividades, que será los que recibamos en nuestra casa de estudios, una parte se llevará a cabo en la biblioteca Juan José Arreola y en la otra parte en el Cochuelense, que está aquí cruzando la calle. Bueno, el tema del coloquio es la política económica en México, desafíos y alternativas frente a la crisis. Todo esto derivado de que alrededor de los últimos años hemos estado viendo ciertas situaciones en la economía que son un poco incómodas, porque son realmente lo que tenemos que resolver nosotros como economistas. Realmente, más que estar dando nuestros puntos de opinión, tenemos que contribuir al debate de las ideas, proponer soluciones, y las soluciones que tiene que proponer un economista son en materia de política económica. Y por eso, siguiendo esta línea temática, les presentamos los siguientes ejes temáticos del evento, que son política fiscal, manejo de finanzas públicas, política monetaria, presiones inflacionarias y cambiarias, política exterior, relaciones económicas internacionales, y la conjunción de los tres ejes en el eje de estabilidad macroeconómica, expectativas de crecimiento. Bueno, como ya vieron, este foro local de finanzas públicas fue la preparación para el Foro Nacional de Finanzas Públicas, en el que retomaremos esta temática y en la que además abonaremos al tema del foro fiscal. El Consejo Fiscal fue una propuesta que salió del Fondo Monetario Internacional hace un año, dado de que, bueno, en México se da mucho a conocer el mal manejo de los recursos públicos, eso se salió mucho a flote últimamente con el gasolinazo. Lo que queremos es dar que en este evento nacional se retome el debate de la mano de académicos y observatorios económicos para que se pueda salir una propuesta, una serie de conclusiones y que se hagan de este evento, que se hagan de la ANE y que se hagan sobre todo de nosotros, los estudiantes, de nuestra participación. Entre los expertos que están confirmados para formar parte del evento se encuentra el doctor Francisco Villarreal Tapia, egresado de la Escuela de Economía y Negocios de Warwick, Inglaterra, y doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Él actualmente es oficial de Asuntos Económicos en la CEPAL, sede subregional México, anteriormente lo fue en la sede subregional de Chile, y además es el economista encargado de la República Dominicana, El Salvador y Nicaragua dentro de la CEPAL. Bueno, buenas tardes. Uno de los ponentes que tenemos por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara es Alfonso Gómez Rodríguez, y él es maestro en Economía y Política Internacional y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma de Guadalajara y coordinador general de la Secretaría de Educación de Jalisco. El doctor Alejandro Rodríguez Arana Sumaya, egresado de Economía en ITAM y maestro doctor por la misma disciplina en la London School of Economics. Él, entre su trayectoria profesional, fue director de análisis económico de la Secretaría de Hacienda del 89 al 92. Adicionalmente, ha sido investigador en el CIDE, en el Banco de México, y ha colaborado con organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente ejerce la cátedra en la Universidad Iberoamericana y se encuentra trabajando en temas sobre crecimiento económico y mercado de trabajo. Después tenemos a Bernard René Ginotti. Él se dedica a presentar temas de relevancia en tiempos de crisis y cuenta con 2 doctorados macroeconómicos tenidos en Francia, y será uno de los participantes en nuestro foro internacional. Y después también tenemos a Héctor Rafael Pérez Partida. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, maestro en Economía por el Colegio de México. Cuenta con un Master of Arts en Economics por parte de la University of Essex en Inglaterra, y actualmente se desempeña como secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. La maestra Mariana Campos, egresada de Economía del ITAM con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Carnegie Mellon. Actualmente es la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Observatorio Económico. Por último, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tenemos a Pablo Andrés León Maradiaga.
es ingeniero comercial y maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Talca en Chile, y actualmente es director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, por último, la doctora Adi Carrera Hernández, que actualmente es la presidenta de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos. Es egresada de Administración Pública de la UNAM y maestra y doctora por Administración Pública también en la Universidad de Birmingham. Bueno, ya como eventos extras que habrá en el coloquio, se firmará un acuerdo de colaboración con la Red de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos. Queremos queremos ser parte de sus análisis, queremos trabajar con ellos. Queremos que el ANE tenga más presencia académica en la vida de la economía actual. Y bueno, también contaremos con la presencia de la FENADECO, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Economía de Colombia. Ellos vendrán como delegación invitada de honor y además nos invitarán a un ponente colombiano para que nos dé un punto de vista más internacional de todo lo que queremos abordar en el coloquio. Bueno, pues esa es toda la información que les podemos dar al momento del coloquio nacional de estudiantes de economía. Cualquier duda que tengan pueden dirigirse con nosotros, si quieren involucrarse como comité organizador, si quieren ser asistentes al evento. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera colaborar e involucrarse. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del ANE. Y por último, hacemos entrega de los reconocimientos a los panelistas por su excelente participación en el Foro Local de Finanzas Públicas, Deuda Pública Estatal y su incidencia en el panorama electoral 2018. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo 19 y 20 de mayo en el tercer Coloquio Nacional de Estudiantes de Economía, a todos nuestros compañeros y a los maestros.